Hola familia, bendiciones, bienvenidos a la hora que lo puedan escuchar, a la hora que lo puedan ver. Vamos a mirar cómo el Señor nos sorprende cada día, la forma de cómo Él obra en cada una de las personas de las cuales Él tiene misericordia. Dice su palabra muy especificada que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Por eso es que nos extrañamos a veces cuando vemos tantas cosas, nos sorprendemos y decimos, Señor, ¿qué viste en mí? Te enamoraste de mí y no sé ni por qué. Y nos hemos dado cuenta cómo el Señor nos bendice cada día con tanta revelación de la palabra a nosotros. Estos tan pequeñitos, a los que no nos tienen en cuenta, a los que quizás como yo les ha tocado criarnos eh, en un desierto sin padres. Y me estoy refiriendo a nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual, yo no he tenido un papá que me diga, ella pertenece a mis ovejas, ella es de mi redil, yo soy su pastor, no. Pero me dio la mejor parte. ¿Sabe cómo me identifico yo con el Padre? Como los levitas. Los levitas no tuvieron herencia. Los levitas solo comían de lo que llevaban al altar, de lo que era para el Padre. Y eso mismo nos da a nosotros. Nos da lo que Él quiere darnos porque tiene misericordia de nosotros. No tenemos un pastor, no tenemos quien nos pregunte quizás cómo estamos. Bueno, yo tengo un pastor que está muy lejos, pero no tengo una congregación. O sea, muchas cosas que la mayoría de ustedes saben. Y cuando yo veo la palabra de cómo el Señor se enamora de personas como yo y me identifico con ellas en todo momento, la palabra me la da así tan revelada como para que yo entienda de que no soy la primera ni soy la última. Que de igual manera hubieron personas antes que yo y también habrán después de yo. Después de mi persona habrán personas que también se encontrarán en las mismas condiciones mías. Entonces, ni hay antes ni después que yo. Entonces, hubo antes en las escrituras, pero que ahora yo puedo ser una de esas antes de las que pueden venir después. O quizás ya hay personas como yo. Encontramos a Gedeón, un juez, creo que es el quinto juez, me parece, que es el quinto juez de los que levantó el Señor sí, el quinto juez de la Biblia, que levantó el Señor para librar a su pueblo. Nos enseña que el pueblo queda se apartan de Dios y vuelven a cometer los mismos errores de seguir adorando los ídolos, de seguir sirviéndole a los ídolos, ¿verdad? Y por mucho amor que el Señor le tiene a su pueblo, Él permite y los entrega a los madianitas por 7 años. Entonces, ellos empiezan a orar y empiezan a clamar porque ellos se ven otra vez como nuestros primeros descendientes de Abraham, de Jacob y de Isaac, eh, eh, esclavos de los madianitas. ¿Cómo los esclavizaban? Imagínense que ellos se iban y cada que había la cosecha, subían ellos con sus animales. Dice la palabra que subían y como langostas. No se lo comían, no se lo llevaban, pero lo destruían, todo lo destruían. Y dice la palabra aquí en el 6, Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra, en la cual era de Joab, Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sentado en el trigo, estaba cuidando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjese que aquí hay un tremendo lío con esto. Primero, eh, Gedeón era hijo adoptivo
Él era hijo de una madre eh, que no tenía esposo. No lo encontramos en las escrituras ni en los estudios si la había tenido a él solito o había quedado viuda, no lo sabemos. Pero sí sabemos que los estudios nos lanzan que este hijo era un hijo adoptado por este señor. Esto nos da a entender que todas estas personas que han sido desechadas de alguno de casa, el Señor ha tenido misericordia. Fíjese que cuando Él escucha el pueblo clamar, lo primero que dice es, viene y visita el pueblo y les dice y les manda con un profeta lo que va a suceder y les dice que les va a levantar un juez. Aparte de eso, todos estaban escondidos en cuevas. Ahí no había nadie cogiendo el trigo porque los madianitas estaban en ese momento desbaratando la siembra, la cosecha que ellos tenían. Pero había un hombre que tenía un entendimiento en su mente que iba y cogía el trigo, subía. Aquí no lo dice, aquí en la Biblia no está, pero en los estudios dice que subía y con otras dos personas, empleados de su padre, subían y arrastraban el trigo. Digamos como que lo cogían a escondidas de los madianitas y lo arrastraban y lo llevaban hasta el lugar donde hacían el vino. Y ahí empezaba él a esconder su trigo y empezaba a desgranar el trigo en ese lugar. Esto era lo que veía el ángel. Veía cómo este hombre tenía una astucia y un deseo de servir, porque esto que él traía no solamente era para él, sino que lo traía, lo pelaba, lo procesaba y luego de ahí cogía su padre y empezaba a darles a las familias más cercanas. Entonces, cuando el ángel empieza a ver esto, dice la palabra, y vino y le dijo, el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, ay, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Cuando nosotros lo leemos ahí, lo leemos muy lindo, lo dice así, pero él tenía mucha ira con Jehová. Él tenía mucha rabia porque él solo estaba trabajando el trigo y él solo tenía un deseo en el corazón y en la mente que el mismo ángel de Jehová se lo reveló ese día, porque le dice que ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esta es la pregunta que él se hacía. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué razón entregó este pueblo a los madianitas? Aunque él sabía que su padre adoptivo se había vuelto a adorar a los dioses, a los ídolos. Y es entonces cuando él empieza a reclamarle al ángel de esa manera. Y es tremendo porque fíjense que el estudio de la palabra nos enseña que el ángel le dice, tienes que hacer un holocausto. Es lo primero que le dice, lo primero que vas a hacer, yo les he dicho, no sé si aquí, pero en los estudios que hacemos en la mañana, vemos que les he dicho que la Biblia no viene escrita así como nosotros pensamos que viene directamente en orden, no. Por eso es que buscamos versículos por versículos, porque no están en orden. Y lo primero que él le dice es que derrote, que quite y rompa el altar que tienen para esos ídolos y le haga un holocausto a Jehová. Pero este hombre le pide unas señas para él pensar que esto sí va de parte de Jehová. Y las señas que él le da
el ángel se las da. Pero cuando él dice, pero ¿por qué a mí? El más pequeño de todos. Cuando él dice que es el más pequeño es porque sabe. Él lo que quiere decir es, soy el que no tiene padre. Y vengo de la tribu de la descendencia más pequeña. ¿Que cuál es la tribu de ellos? La tribu de Manasés es la más pequeña. ¿A qué tribu pertenece la tribu de Manasés? A la tribu de José. Y él le dice, no, ve y hazlo, porque no irás solo. Esto no lo vas a hacer tú solo. Es más, tú lo has deseado en tu mente y en tu corazón, le dice el ángel. Y él muchas veces lo quiso hacer. Quiso derribar los altares que hacían para estos ídolos, pero no había tenido el valor. Entonces, ¿qué tenía Gedeón que el Señor le escogió a él? Dice el estudio que era fuerte. Era tosco. Él no conocía, él no sabía hablar suavecito. Él no sabía dirigirse a las personas. Él le dice, ¿y cómo voy a defender yo el pueblo si ni siquiera sé manejar un cuchillo con que se mata un conejo? Más sabe mi hijo, cuando arreglamos un animal en casa, lo mata mi hijo porque yo no sé matar ni una mosca. O sea que este joven no sabía, ni sabía dirigir en casa. No era un hombre tosco, un hombre de un carácter fuerte, porque él no sabía siquiera cómo mandar a sus hijos. Él siempre les daba una orden y siempre les hablaba fuerte como si estuviera enfadado. Entonces, esa es la fuerza que Jehová veía dentro de Gedeón. Es más, si nosotros leemos completamente la historia, cuando él va a derribar, ellos se sientan porque él le dice, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo no sé manejar una espada, yo que no sé manejar, no soy capaz de tener la autoridad para manejar un pueblo, para dar órdenes, yo no sé nada? ¿Y sabe qué hace el ángel? Se sienta con él y saca unas uvas y cogen un racimo de uvas y empieza a comer con él. Dice el estudio que las uvas significan las ropas hacen referencia a los preceptos, ordenanzas de Dios, ya que ellos visten el alma. Las personas deben lavar sus ropas con vino, es decir, que deben hacer los preceptos con alegría, tal como cuando uno toma vino, se pone alegre, así lo mismo simbólicamente. Lo primero que tenía que hacer este ángel era sacar la amargura que Gedeón tenía adentro en su corazón. Gedeón estaba amargado, Gedeón no quería nada, Gedeón no sabía nada y todo eso lo tenía amargado. Por eso se comen ellos estas uvas primero. Y de pronto empiezan a subir todas las tribus que venían a ayudarle. Y ya todo el mundo sabemos que a la final solo queda él con 300 hombres. Y él piensa y dice, ¿dónde vas a ir tú? ¿Vas a huir de nosotros? Le dice al ángel, porque él no sabe que es el ángel. Y le dice, ven a pelear conmigo. Y él le dice, es que esta guerra te toca a ti. Y entonces él se va, el ángel, pero sabemos que el mismo ángel es Jehová. Y él está en medio de la guerra con los madianitas. Y date cuenta que entre ellos mismos se mataron.
Entre los mismos madianitas se mataron y lo único que habían eran antorchas encendidas. Él no tuvo que usar una espada. ¿Por qué les cuento yo esto, mis amados? Porque muchas veces nosotros nos hemos sentido como Gedeón. Nos hemos sentido los más pequeños de la familia, de las congregaciones, los más insignificantes para muchas personas, quizás para todos. Pero es ahí, en esas personas, en esos insignificantes como Gedeón, como tú y como yo, en el cual el Padre Eterno se fija y tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y así encontramos cada uno de estos varones, los cuales fueron escogidos, no llamados, escogidos. Es que el orgullo del hombre, el orgullo de aquel servidor del Señor, es cuando se para y dice, es que yo tengo el llamado. Es que el Señor a mí me llamó y yo lo dejé todo. Ese es el orgullo, ese es el ego de estas personas. Pero cuando nosotros somos escogidos, como fue escogido Gedeón, como fue escogido Moisés, como fue escogido Aarón, como fue escogida Miriam, cuando somos escogidos, sabemos que no estamos ahí porque nosotros dejamos para venirnos con Él, porque nosotros no teníamos nada que dejar. Nosotros todo lo habíamos perdido. ¿Qué era lo que habíamos perdido en nuestra vida? Habíamos perdido la libertad. Habíamos perdido el amor. Habíamos perdido la vida. Pero cuando el Señor nos encuentra y nos escoge de entre el montón y nos trae, ahí es donde nos damos cuenta que no teníamos ese llamado, sino que fuimos escogidos. Y como escogidos, Él nos toma siempre para cosas buenas. Nos escoge a aquellos más pequeños, nos escoge a aquellos tan necesitados, aquellos que cada día necesitamos más de Él, porque cada día somos nuevas criaturas, porque no sabemos nada, porque no conocemos nada. Bendito sea el Padre Eterno que le complace escoger a aquellos que ni sabemos leer, aquellos que no nos sabemos expresar, aquellos que solamente tenemos una palabra para herir y para lastimar, porque no sabemos, no porque no tengamos misericordia en el corazón, claro que la tenemos, pero no nos sabemos expresar con delicadeza. No nos sabemos dirigir a una persona con esas palabritas de amor, así como pañitos de agua tibia, sino que llegamos directamente, como era Gedeón, así, con lo que hay. Esto es lo que tengo. Yo veo que todos los hombres que este Señor, nuestro Padre amado, levantó, los levantó llenos de errores, llenos de problemas, pero Él tenía propósitos con esas personas. En los que yo vengo viendo en estos estudios, no hay uno solo que el Señor hubiera dicho, este se lo merece, este es bueno, este es único, este tiene el llamado, este yo no lo voy a escoger, sino que este lo voy a llamar para que haga esto, porque este no tiene ninguna maldad, no tiene pecado, no tiene nada. No he encontrado ni uno. Todos ellos han sido personas con tantas descomposiciones como tú y como yo. Ellos todos tenían tantos errores, cometieron tantos errores como los he cometido yo. Y yo creo que de eso es que Él tiene misericordia. Porque su palabra dice que Él vino a buscar los que estaban perdidos. Y yo estaba perdida. Yo estaba muy perdida. Yo ni siquiera sabía que existía. Y hoy en día no digo que ya lo he logrado, no. Porque sigo con demasiados problemas, demasiados pecados. Cada día cometo errores, quizás cada día los cometo más grandes. A veces yo he pensado, seguramente esto va a ir menguando y cualquier día me voy a levantar yo, que no voy a cometer un solo error en este día. Pero no, me equivoco, porque ese día que logro pensar eso,
ese día me levanto y lo primero que hago es volver a cometer errores. Mas, sin embargo, veo su mano cada día obrando en mis hijos. Veo su mano obrando en mi vida. Veo su mano obrando en mi familia. Veo en su vida, veo en sus manos cómo forma cada palabra de las Escrituras para dármela a conocer. Cómo Él es mi pastor. Cómo me dirige cada día. Cómo Él tiene piedad y viene y también me recuerda que yo también tengo esa misma deseo que tenía Gedeón, un deseo de servirle. Y que aunque de muchos lugares me hayan destituido, me hayan sacado, me haya ido, porque de muchos lugares me fui también porque por cosas que no me, a cosas que no me pude acomodar. No me pude acomodar a esas cosas. Entonces, Él me hace ver que Él está conmigo y que muchas cosas, que muchas de estas personas, Él no les ha dado a conocer, me las ha dado a mí. Y eso me hace sentir cada día que soy esa persona con tanto pecado y tantas decadencias que me hace entender que quizás de todo la persona que más lo necesito soy yo. Cada día lo necesito más. Mi vida sin Él no tiene sentido. Mi vida, si Él a mí no me habla, si Él a mí no me da a entender su palabra, de nada me sirve. De nada me sirve decir que el Señor me encontró. Porque Él mismo sabe que todos pueden tener quien les enseñe la palabra, pero yo lo tengo a Él. Por eso es que lo necesito cada día más lo necesito. De pronto podría pensar, ya hoy no puedo, ya hoy puedo hacer algo por mí misma, y es mentiras porque yo sin Él, qué palabra podría yo enviar en el desayuno de la mañana? Yo lo necesito cada día más. Quizás tú ya lo tienes lo suficiente, yo no. Yo reconozco que en las mañanas cuando me levanto sigo siendo esa mujer torpe, esa mujer con un carácter fuerte, esa mujer llena de errores, y espero que cada día Él venga y tenga misericordia de mí. Les bendigo, les amo y les amo mucho.